Oremos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya jueves de la 15ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, palabra de Dios, tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, pública, de 3 años, que narran los 4 evangelios, hermanos y hermanas, tú y yo hemos reflexionado y hemos meditado sobre un Jesucristo que se hizo disponible ante todo el mundo para que se fijaran en Él como aquella persona que podía solucionar realmente los problemas, no remediarlos. Jesucristo se presenta ante las situaciones más difíciles de las personas, hermanos y hermanas, como cuando la vida está en peligro, cuando la vida está amenazada, solucionando realmente las cosas. Y tú y yo sabemos que los milagros de Cristo van desde devolverle la vista al ciego, al mudo, el que pueda hablar, al sordo, que pueda escuchar. Aquel que padecía de parálisis en manos y en los pies, que pudiesen volver a caminar, los que estaban cojos o los que tenían las manos paralizadas, que pudieran volverlas a usar. Aquellos que estaban endemoniados, privados de su libertad y sometidos a espíritus malignos, reprendidos y exorcizados en el nombre de Dios. O sea, Cristo, hermanos y hermanas, llega hasta el punto de que nosotros veamos en Él la solución perfecta para muchas de las cosas que nos aquejan, hasta el punto de que nos enseñó que ni la muerte tenía la última palabra en la vida, y resucitó a 3 personas en su vida pública que habían muerto y les devolvió la vida, e incluso Él se da como testimonio de la resurrección después de la muerte. ¿Y qué nos quiere decir todo esto, hermanos y hermanas? Que tú y yo no podemos perder la perspectiva en la vida de que siempre y en primer lugar nuestra opción será seguir las cosas de Jesús. Cuando Él se ofrece como solución perfecta y no como remedio, y cuando Él a la misma vez, hermanos y hermanas, enfatiza que para conseguir estos beneficios de solucionar mucho de lo que nos aqueja y solucionarlo de verdad y para siempre, hay que también, hermanos y hermanas, guardar las exigencias cristianas, guardar los mandamientos de Dios, y tiene que haber una parte hecha por parte de nosotros para gozar de toda esta bendición. De eso trata hoy la palabra que nos presenta la Iglesia en reflexión de parte del Evangelio que estamos hoy reflexionando. La idea fuerza nos va a ayudar, hermanos y hermanas, a entender este breve Evangelio, pero con un profundo sentido, hermanos y hermanas, que nos va a ayudar en esos momentos en que creemos que la solución no está en Jesús. Idea fuerza. Jesús, hermanos y hermanas, tiene la solución para aquello que no nos permite alcanzar lo que queremos. Eso queda claro y manifestado hoy en su palabra. Hermanos y hermanas, preguntarnos hoy, en materia de reflexión y meditación de la palabra, ¿a quién acudimos nosotros para aliviar nuestro cansancio? ¿A quién acudimos nosotros para aliviar nuestras pesadas cargas del diario vivir? Porque tú las tienes y yo también las tengo. Las tiene el esposo y la esposa en el matrimonio, el padre, la madre, los hijos, los hermanos en la familia y en plena comunidad cristiana. De eso trata el versículo 28 que hemos leído hoy. ¿A quién vamos, hermanos y hermanas, en busca de esas soluciones? En busca de solucionar los problemas del trajín diario. ¿Realmente las alivian? ¿Realmente las solucionan?
Eso también está en el versículo 28 de hoy. ¿Puede haber solución, hermanos y hermanas, a lo que nos aqueja sin que haya un sacrificio y un esfuerzo de mi parte y sin que haya obediencia? ¿Encontramos nosotros en quien nos ayuda, hermanos y hermanas, paciencia y humildad de corazón? Versículo 29 de hoy trata acerca de eso. ¿Encontramos realmente el descanso que tanto buscamos? Versículo 29 de hoy. ¿O encontramos más dificultades o que nuestro problema se ha complicado y enredado más? Versículo 30 de hoy trata acerca de eso. Pues hermanos y hermanas, todas esas preguntas hayan respuesta hoy en la palabra de Dios que estamos meditando y reflexionando. ¿Qué nos falta para encontrarnos bien? Esa es la pregunta clave también aquí. ¿Qué te falta, hermano y hermana, para sentirte bien? Tal vez lo que más necesitamos nosotros, los que tenemos las cargas pesadas, los que estamos cansados y agobiados, ¿sabes qué es lo que nos falta para sentirnos bien? Hoy en la meditación pensemos en esto: comprensión. Si algo necesitamos los que llevamos las cargas pesadas es comprensión. Y la palabra de Dios hoy nos dice que Jesús tiene la comprensión. La tiene, y no solamente la tiene, nos la ofrece. Y ese ofrecimiento, hasta cierto punto, es libre de costos, hermanos y hermanas. Así que es una buena oferta, la cual deberíamos siempre elegir sobre todas las cosas. Todos, hermanos y hermanas, queremos sentirnos amados. No solamente cuando las cosas marchan bien en nuestras vidas y parece que todo va pues viento en popa, ¿verdad? Pero también tú y yo queremos comprensión y queremos sentirnos amados en aquellos momentos, hermanos y hermanas, donde las cosas no marchan bien. Y si algo tú y yo debemos de estar seguros en nuestra vida cuando enfrentamos situaciones difíciles, retantes, que nos asfixian, hermanos y hermanas, es que Jesús sabe todo. Nunca te olvides de eso. La comprensión de Jesús nos dice eso. Jesús está al tanto de todo y lo sabe todo lo que está pasando en tu vida de día y de noche, público o privadamente, hermanos y hermanas. Allí en tu soledad está Él contigo y conoce todo por cuanto tú estás pasando. Los problemas que tú y yo a diferentes niveles enfrentamos, hermanos y hermanas, y tenemos que ver a diario en nuestras vidas, y las soluciones que en muchos momentos buscamos para ellos, a veces, hermanos y hermanas, no nos resuelven nada, lamentablemente. Y crean en nosotros mismos, los cristianos, una crisis de sentido. Una crisis de sentido acerca de todo, de la vida, de quiénes somos, de dónde estoy en mi estado de vida, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como creyente, en mi trabajo. Nos crea una crisis de sentido, hermanos y hermanas. ¿Y sabes tú qué? No nos permiten alcanzar lo que queremos o lo que quisiéramos, que esa es la base de nuestra idea fuerza y la que queremos nosotros hoy tener de mano para ayudarnos a entender la propuesta que nos ofrece Jesucristo, y no solamente conocer la propuesta, elegirla, porque eso es lo que tenemos que hacer. Ciertamente, hermanos y hermanas, Jesús hoy quiere que tú y yo, y escucha esto bien, abandonemos las supuestas soluciones para tu cansancio, para mi cansancio, esas pesadas cargas que no alivian, hermanos y hermanas, y no resuelven nada, sino que en muchos momentos cuando optamos por estas soluciones, se nos complica la vida y se nos enreda más la vida. A veces acudimos a los sabios y entendidos de este mundo y nos traen una crisis, hermanos y hermanas, de sentido en todo lo que es la vida, y nuestra vida se mete como un laberinto, claro, porque estamos buscando la solución donde no hay solución verdaderamente para mi vida. Entonces, estos sabios y entendidos de los cuales estábamos hablando ayer, que tienen ciencia, que tienen conocimiento, que tienen soluciones, tengamos cuidado, porque a veces ellos no tienen a Dios y nosotros acudimos a ellos
en busca de soluciones. Ellos a veces no tienen a Dios como su recurso. Ellos a veces no tienen a Dios como el origen, ¿ah?, para establecer lo que nosotros necesitamos para solucionar lo que estamos buscando. Y por lo tanto, ¿cuál es el resultado de todo esto? Y que muchas veces tú y yo hemos experimentado. Terminamos sin alivio, hermanos y hermanas. Terminamos más cansados. Terminamos en muchos momentos con más carga. Terminamos sin haber aprendido ninguna lección, sin haber aprendido nada, porque eso está hueco y vacío y sin sentido. Y a veces terminamos hasta maltratados, humillados, utilizados y hasta en un déficit económico, porque nos han sacado mucho dinero y no hemos solucionado nada. Todo eso lo tenemos que pensar hoy, hermanos y hermanas, en términos a lo que Jesucristo nos presenta. Si de algo tú y yo podemos estar seguros, hermanos y hermanas, por la palabra de Jesús siempre y por la palabra de Jesús que estamos escuchando hoy, si de algo tú y yo podemos estar seguros es que lo que tú y yo enfrentamos en esta vida, lo que tú y yo estamos enfrentando ahora en este momento, en tu matrimonio, en tu familia, en tu forma de ser, en lo que estás viviendo, hermanos y hermanas, todo cuanto tú y yo estamos enfrentando en la vida, Jesús lo conoce. No solamente Jesús lo conoce, Jesús conoce lo que lo origina. Jesús conoce la fuente de nuestro problema, de nuestra situación, de nuestra crisis, de nuestra enfermedad, de nuestra debilidad, hermanos y hermanas, de esa crisis de sentido en la que podemos estar metidos. Y no solamente conoce todo eso, sino que tiene la solución perfecta, hermanos y hermanas. Tiene la solución perfecta. Por eso la invitación de Cristo: venid a mí, no vayan allá, venid a mí, ¿no? Jesús sabe, hermanos y hermanas, por experiencia, lo que pasa en tu corazón y lo que pasa en mi corazón. Jesús sabe por experiencia propia lo que tú estás sufriendo. Acuérdate de eso, lo que yo estoy sufriendo. Jesucristo vio el sufrimiento, hermanos y hermanas. Jesucristo vio el corazón en dolor. Y Jesucristo conoció bien de cerca, en 33 años de vida en esta tierra, lo que significaba estar en situaciones de crisis, en situaciones dolorosas, en situaciones de aflicción, vidas amenazadas, vidas enfermas, vidas atrofiadas, vidas, hermanos y hermanas, atropelladas por el abuso, atropelladas por el dominio incluso de la misma sociedad. Cristo está consciente de todo eso. Jesús sabe, hermanos y hermanas, por experiencia propia. Y escucha eso, es por su experiencia. Por eso se hizo hombre. Por eso se hizo humano, para que no lo veamos a distancia como un Dios que no conoce el dolor humano, porque no tiene cuerpo, porque no tiene corazón, porque no tiene ojos, porque no tiene piernas. No, se encarnó precisamente para que supiéramos nosotros, Él sabe de lo que habla, porque Él sufrió, porque Él vivió, porque Él fue ultrajado, porque Él fue señalado, porque Él fue humillado. Él pasó por todo eso, hermanos y hermanas. Jesús hoy nos llama a tomar una decisión, hermanos y hermanas. Reflexión y meditación de hoy es una elección, elegir a Jesús. Y en esto tú y yo tenemos que entender que va a haber un yugo, hermanos y hermanas. El yugo para Jesús significa unir. El yugo para Jesús significa unión. Si estás casado o casada, te llaman el cónyuge. Y el cónyuge viene de yugo, porque el esposo y la esposa se unen. O sea, como yugo, están unidos. Cuando tú y yo escuchamos en la palabra de hoy, hermanos y hermanas, eso acerca del yugo, para Jesús significa unir. Así como el yugo, hermanos y hermanas, une a dos bueyes para que vayan en la dirección correcta y no se desvíen uno por un lado y por el otro, para que vayan por el camino seguro que es y logren llegar a su meta y hacer lo que tienen que hacer, hermanos y hermanas.
ese yugo que une, combina los esfuerzos. Ese yugo que une, lleva a que se logre y se realice la tarea que tenemos que alcanzar. El yugo es con Jesús. La unión es con Jesús para solucionar esta situación de nuestro cansancio, de las cargas pesadas del diario vivir. Piensa en eso por un momento. Así quiere Jesús que carguemos con su yugo, hermanos y hermanas, unidos a Él. Yugo que tiene exigencias cristianas. Porque, hermanos y hermanas, no nos podemos acercar a Jesús para solucionar nuestros grandes problemas sin compromiso, sin esfuerzo, sin cumplimiento, ¿no? Sin guardar lo que Él nos pide, sin la obediencia que tiene que haber. Por lo tanto, unidos a Él, es que podemos nosotros entrar en las exigencias cristianas, y nadie puede pensar que las exigencias cristianas que me pide Jesucristo para recibir su bendición y sus favores son demasiado pesadas, cargas para mí, que me causan cansancio, que es un yugo pesado. Y en eso tenemos que, hermanos y hermanas, cambiar la mente, porque si carga pesada hay, si yugo pesado hay, que causa cansancio en esta vida, son las cosas que no tienen a Dios. Son las cosas que no tienen a Dios. Porque las cosas que tienen a Dios, hermanos y hermanas, son exigentes, pero al ser exigentes son las mejores. Cuando no hay exigencias, tienes que sospechar, porque algo que no tiene exigencias no puede ser algo bueno. Algo fácil, camino corto, ¿no? Atajos, hermanos y hermanas, peligroso. Cuando todo aparece en bandejas de plata, too good to be true, ¿verdad? Dice el refrán en inglés, demasiado bueno para ser cierto. Algo entonces a cambio tenemos que dar nosotros, hermanos y hermanas. Por eso Jesucristo hoy señala en la palabra ese yugo que nos une a Él para solucionar muchas de las cosas que requieren nuestra responsabilidad y obediencia a las peticiones que Él hace de la vida del discípulo, de cumplir la voluntad de Dios, de nuestra vocación cristiana, de la llamada a la santidad, hermanos y hermanas. Es suave, míralo así, y es liviano cuando tú lo comparas con otras cosas en la vida, cuando lo comparas con otras supuestas soluciones que hay en esta vida, que hemos buscado nosotros, esas otras soluciones que son más fáciles y no tienen tanta exigencia, pues para solucionar nuestros problemas. Y terminamos nosotros, hermanos y hermanas, y tú lo sabes, cansándonos más y teniendo una carga mucho más pesada que la que teníamos antes. Tú y yo, hermanos y hermanas, tenemos que tener esto en mente. Nosotros tendemos a quebrar ese yugo, la unión con Cristo, el caminar junto a Él, que nos da la dirección correcta en la vida para alcanzar lo que tenemos que alcanzar, no como remedio, sino como solución. Escucha, nosotros cuando estamos en problemas tendemos a quebrar el yugo que nos une, hermanos y hermanas, en unión con Jesucristo el Señor. Y eso también nos hace soltar ese vínculo, despegarnos, soltar los lazos. Eso lo dijo Jeremías en el Antiguo Testamento, en Jeremías, hermanos y hermanas, capítulo 2, versículo 20. Dice él a Israel, es que tiendes a quebrar el yugo de tu unión con Dios y a soltar los lazos cuando estamos en crisis. La crisis del sentido me desliga del cuidado, hermanos y hermanas. Tenemos que pensar también, hermanos y hermanas, que hay que doblar el cuello ante los problemas y las situaciones para recibir de nuevo el yugo y obtener la enseñanza que es la solución. Cuando uno se despega de Cristo, cuando rompemos el yugo, cuando nos despegamos, cuando hay problemas, entonces vuelve a enlazarte con Cristo, es lo que está diciendo la palabra, ¿no? Vuelve a atarte, a enlazarte con Él, porque en esa disposición de poner mi cuello, no para que me lo corten, hermanos y hermanas, sino para unirlo en humildad,
delante de Él. Ahí es que yo voy a encontrar la sabiduría. Eso también está mencionado en el Antiguo Testamento, en el libro sapiensal de Eclesiástico. Mírate el capítulo 51, el versículo 26. Así que, hermanos y hermanas, este evangelio es poderoso y es profundo, porque a diario enfrentamos tú y yo grandes situaciones. Y en momentos difíciles tendemos a sospechar y a dudar que aquel en quien hemos creído o está lejos de nosotros, no cerca de nosotros, o no tiene en mente lo que me está sucediendo, y recurro a otras cosas del mundo cuya fuente y origen no viene y no procede de Dios para solucionar correctamente las cosas. Nuestra reflexión siempre se basa en la Escritura, porque aquí pues reflexionamos la palabra del día y el tiempo no nos da para otras cosas. Pero hay muchas fuentes de bendición en nuestra iglesia, en nuestra comunidad cristiana, hermanos y hermanas, que podemos recurrir a ellas. Quiero mencionarte 10 rápidamente situaciones por las cuales tú puedas estar pasando, que provocan esa carga pesada, que nos dan cansancio, un yugo muy fuerte, hermanos y hermanas, en la vida. Y la palabra de Dios tiene soluciones para ella. Rápidamente, si estás pasando por esto, búscate este versículo, ponlo en oración delante de nuestro Padre Dios del cielo. En este momento piensa en lo siguiente y mira a ver si estás pasando por aflicción. Si tú te encuentras pasando por aflicción, ve al Evangelio de San Juan. En el capítulo 16, versículo 33, Jesús te habla en tu momento de aflicción. También puedes buscar el Salmo 119, versículos 49 al 50. En medio de la aflicción, Dios nos habla. Si estás pasando por angustia en tu vida en este momento, Dios te va a hablar en el Salmo 86, especialmente en el versículo 7. Búscalo. Si estás en ese sentido que hablábamos ahorita del cansancio y lo estás experimentando, busca Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. Ahí Dios te habla acerca de cómo se soluciona el cansancio. Si estás en medio de la escasez y pasando por ella, léete Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Es palabra de Dios para ti. En medio de la enfermedad puedes ir a Isaías también, capítulo 53, versículos 4 al 5. Si es momento de experimentar la frustración, búscate a Romanos 18, versículo 28. Si estás en medio de la inseguridad, el Salmo 61, versículos 3 y 4. En medio de la necesidad, Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33. Allí en la soledad, si estás en soledad, Mateo 28, versículo 20. Miedo o temor, Isaías 41, versículo 10. Simplemente quise ponerte estos ejemplos de tanto que hay en la palabra de Dios, que viene como un recurso, hermanos y hermanas, con la fuente que es única, Dios, quien conoce todo para aliviar, hermanos y hermanas, nuestra carga, para solucionar todo cuanto estamos pasando. Vamos a concluir la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Tú y yo sabemos como cristianos, hermanos y hermanas, gente buena delante de Dios, que nosotros somos salvados por Jesús nuestro Señor. Eso es básico. Nuestro proceso de santificación requiere unirnos a Jesús por ese yugo que Él menciona hoy en su palabra, que hace posible ese yugo al unirnos a Él en nuestras vidas, la realidad de la santidad de Dios, porque eso es lo que está buscando Cristo. Jesús es nuestro Redentor. Tú y yo lo sabemos y profesamos eso en la fe. Y en su redención está nuestro descanso. En su redención es que encontramos el descanso. Cuando por compromiso tú y yo nos consagramos a Jesús, hermanos y hermanas, en mis problemas me enfoco y busco a Jesús, estaré encontrando la solución.
Y me voy a dar cuenta, hermanos y hermanas, entonces, que sus exigencias, que lo que Él me pide a mí, su yugo, distinto a otros del mundo que dicen tener la solución, el yugo que me presenta mi Dios es suave y su carga es siempre ligera, porque no trastorna lo que me está pasando, porque no lo enreda, sino que lo soluciona para siempre. Amén y amén. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. El salmo que nos propone la iglesia de hoy, hermanos y hermanas, es el Salmo 101. En algunas versiones es el Salmo 102. Es otro salmo y palabra de Dios que puedes usar en medio de una situación de angustia. De hecho, el salmo lleva por título Oración de un afligido, para los que están afligidos. Y también lleva por título la oración de un enfermo abandonado. O sea que lo podemos utilizar de recurso. Así que vamos a unirnos al salmista en el Salmo 101 brevemente y oremos a nuestro Dios Salvador. Señor, escucha mi plegaria. Que mis gritos lleguen hasta ti. No me escondas tu cara en el día de mi desgracia. Vuelve tus oídos hacia mí el día que te invoco. Apresúrate, oh Dios, en responderme. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, estaremos aquí mañana. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas junto a los tuyos, que sea bonito ante los ojos de Dios. Pero mañana, con el favor de Dios. Hasta luego.